Bienvenidos a En Consenso, nuestras charlas sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas, porque es mucho más que una tecnología, es un entorno y es una comunidad. Yo soy Elena Cases y seré su anfitriona hoy. Muy buenas a todos, bienvenidos a este episodio de En Consenso. Hoy me acompañan, como ya es costumbre, José, jefe de redacción de Cripto Noticias. Hola José, ¿cómo estás? Hola Elena, gracias de nuevo por tenerme aquí en tu programa. Hoy nos acompaña también Alberto Cárdenas. Alberto Cárdenas es un asesor de inversiones en el mercado bursátil, un analista financiero, CMT, docente de la UCAP, del IESA, de la Universidad de Carabobo. O sea que a partir de ahora este podcast se convierte en una cosa seria y todos nos vamos a hacer millonarios. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola Elena, José, placer estar aquí con ustedes. Y bueno, yo también, yo espero también hacerme millonario en el tiempo, pero la verdad es que creo que vamos a hablar de cosas muy aterrizadas hoy, pero por eso no van a ser, no tienen por qué ser tan serias, ¿ok? Así que no me vendas tan serio tampoco. Bueno, puede ser divertido, pero no, por favor, no me quites la ilusión. Se supone que gente como tú es la que le dice a la gente, como yo, cómo se hace uno millonario. A ver, cuéntame, ¿cuánto falta para que ya el Bitcoin pasó de $13,000 a $11,000? ¿Cuánto falta para que empecemos otra vez a hablar de tulipanes y de que Bitcoin está muerto? Bueno, fíjate que ese es un tema, es una gran pregunta, en verdad, pero tiene que ver, yo no tengo la bola de cristal y yo creo que ningún asesor ni analista la tiene, aunque hay gente que diga que la diga tener, o sea, pero en verdad, creo que siempre digo que el área bursátil o de mercados y hacer pronósticos, que de eso hay toda una industria, obviamente. Eh, Más allá de eso, tener una participación efectiva en los mercados tiene más que ver con hacer mediciones que predicciones. Entonces, por esa vía, por ejemplo, yo creo que ahora mismo, otra vez, con todo este impulso que ha tenido el tema cripto, hay unas diferencias interesantes con respecto a lo que fue el año 2017. Por ejemplo, en el 2017, cuando todo el mundo hablaba de la burbuja cripto, había cosas como, por ejemplo, que uno se metía en el Google Trends y podías ver que las tendencias de búsqueda de blockchain y Bitcoin estaban en máximos históricos. Ahora mismo, en este proceso de rebote que hemos tenido ahora nuevamente, estamos lejos de tener esos niveles de euforia que vimos en el 2017. Así que por ese lado, yo creo que todavía le falta falta mucha tela que cortar para volver a hablar de niveles extremos de burbuja como se hablaron en el 2017, a pesar de que los precios llegaron a niveles cercanos o muy similares de los que tuvimos en el 2017. Y bueno, hasta que no vuelva a tocar $20,000 y crucemos esa barrera y hablemos de $21,000, yo no creo que va a volver a ver el hype. Yo creo que ya en ese sentido perdimos la inocencia. 20,000 es el punto para empezar otra vez a hablar de que Bitcoin es la solución de la caspa, se borrea, prurito y picazón. Sí, es un tema muy humano al final. Y hay un dicho en el mercado que dice, sentimiento acompaña a precio. ¿Ok? Entonces, en la medida en que el precio va cambiando, el sentimiento va cambiando. Y mientras tenemos un mercado alcista, pues el sentimiento se hace cada vez más, las pasiones o digamos las emociones que van acompañando al precio van desde la esperanza hasta terminar en picos de euforia, avaricia, etcétera. Pero también cuando tuvimos caídas importantes, el sentimiento va cambiando y entras en negación, entras en desesperación, puedes estar en pánico hasta llegar a la depresión. Entonces, al final el precio va modificando un poco el sentimiento de la masa o de la gente. Y ahora mismo tenemos un sentimiento positivo, sin lugar a dudas, porque el mercado está rebotando. Pero hace 6 meses teníamos un sentimiento en extremo negativo, porque estábamos en los pisos. Entonces se hablaba de que la burbuja explotó, esto no va a funcionar más nunca.
el mercado está muerto, etcétera, etcétera. Ahora que ha rebotado, pues han surgido también, la narrativa va acompañando, la narrativa digo yo, las noticias, todo, va acompañando ese sentimiento de optimismo porque el precio está cambiando al alza. Sí, ese panorama siempre es mucho más agradable. Ahora te pregunto algo que para mí es clave. Em, Tú hablas de análisis y de que no puedes hacer pronósticos, no, o tu tarea no es no es tanto hacer pronósticos como hacer análisis. Explícame cómo es eso de que tú haces análisis y al mismo tiempo afirmas que el tema de los precios tienen que ver con el sentimiento. Bueno, tú sabes que uno cuando en la universidad le enseñaron a uno hace mucho tiempo que, bueno, yo en mi caso, ojo, estoy salvando aquí las distancias, este, que el sujeto económico, digamos, el ser humano es una persona que actúa racionalmente, que te busca, llama, digamos, estrictamente lo que está escrito en los libros de economía, era maximizar la utilidad y minimizar la pérdida. Actúas de manera racional. Sin embargo, todo eso ha venido cambiando en los últimos, digamos, los últimos desarrollos y ya vamos a cumplir casi 20 años o 18 años de haberle dado premio Nobel de Economía a un psicólogo que fue Daniel Kahneman, que logró probar que el ser humano en realidad no es un ser racional, sino actúa más movido por impulsos emocionales que por impulsos racionales. Entonces, las emociones al final del día en realidad es lo que nos mueve a tomar decisiones. Por supuesto, una de las cosas que debe hacer un analista para entender hacia dónde van los mercados es aprender a leer las emociones que reinan en el mercado mismo. Porque el mercado no es otra cosa digamos que es la cinta radiográfica o la radiografía de un conjunto de personas o de gente, de instituciones, etcétera. Al final del día, seres humanos que están comprando y vendiendo cosas y se ponen de acuerdo en un lugar que se llama precio, pero ese ponerse de acuerdo implica un conjunto de emociones. La gente puede comprar, puede sentirse bien, puede sentirse mal y basado en eso tomar decisiones. Y por eso es que existen las grandes burbujas o los grandes ascensos irracionales que han existido desde que el mercado es mercado. Y también existen los grandes crash, las grandes caídas que están llenas de pánico. Eh, ¿Por qué? Porque al final existen emociones también muy intensas que hacen que la gente venda de una manera también que pudiera ser en algún momento irracional. Entonces, parte del análisis es, bueno, más allá de pronosticar hacia dónde van las cosas, es medir cómo están las cosas. Y basado en esa medición, tratar de entender si, obviamente, ahí sí proyectar, bueno, esto va a continuar probablemente o esto se va a detener, hay posibilidades de que la tendencia siga o que la tendencia cambie. Un poco leyendo lo que ocurre en el aquí y en el ahora del mercado, ¿no? Y viendo esa radiografía en la serie de precios que es el propio gráfico. Bueno, ya que mencionaste proyecciones, te quería consultar, entonces, de acuerdo a tus análisis, ¿qué proyecciones ves actualmente al mercado de Bitcoin y de criptomonedas en general? Mira, yo soy optimista de cara al mediano y largo plazo con el tema del Bitcoin y de los criptoactivos. Y lo digo, yo no soy, siempre lo digo, yo no he sido un big fan de las criptomonedas, quizás porque vengo de los mercados regulados y a veces hay cosas que a uno le pueden chocar, pero la verdad es que he ido aprendiendo y lo que sí he aprendido es a reconocer cuando un mercado está naciendo y cuando tiene potencial de continuar y observando algunas cosas y en verdad lo que hemos visto en el Bitcoin es un proceso muy interesante de crecimiento, de impulso, con ciclos de auge y colapso, auge y colapso. Esta caída del 2018 es algo muy parecido a lo que eventualmente ya el Bitcoin había hecho en el 2015, por ejemplo, o lo que venía haciendo desde el 2013. O sea, procesos de crecimiento muy fuertes en el precio y después correcciones muy intensas. Son cosas que tienden a ocurrir en mercados muy jóvenes que se están construyendo una base de capital y que eventualmente luego logran una maduración y siguen, pues, si aportan a la sociedad un beneficio, la serie de precios se estabiliza y al final siguen creciendo. Mi proyección es que el Bitcoin va a superar los máximos históricos que hizo en el 2017, pero yo creo que no va a ser ahora, es un proceso. No lo veo ahora en este mismo impulso alcista que acabamos de tener. Creo que hay una regla en los mercados y es que no se mueven en líneas rectas, lo hacen a través de impulsos y correcciones, es decir, unos pasos para adelante y unos pasos para atrás.
sea, entonces, ahora hemos hecho unos importantes pasos para adelante después de creer que el mercado estaba prácticamente muerto. En el caso del Bitcoin, después de haber llegado a los $3,000 aproximadamente, que viene de los 20,000, en ese proceso pues limpió una serie de participantes en el mercado, hubo, digamos, un pico de sentimiento negativo y a partir de allí creo que empezó a construirse una base de capital, algunos institucionales importantes empezaron a comprarlo y ese proceso de soporte en el precio se vio reflejado luego en una explosión que hemos visto hasta volver a los $14,000 el Bitcoin. Pero creo que ahora nuevamente hay mucha gente que va a querer entrar, es un proceso típico en todos los mercados, en estos niveles, y el mercado va a volver a caer. Pero no, porque es la naturaleza del mercado. Entonces el mercado probablemente pueda corregir ahora a los niveles de $6,000, o no sé hasta dónde exactamente, pero eventualmente va a corregir porque es como decir que el mar no tiene olas. O sea, en verdad van a haber olas al alza y olas a la baja. Pero ahora hemos visto todo un proceso de oleaje alcista muy fuerte, con lo que es previsible entender que vamos a tener un proceso correctivo ahora. Ese proceso correctivo nos puede llevar a niveles de 6,000 y va a haber otra vez un sentimiento negativo de la gente diciendo, bueno, se fijan, el mercado en verdad no despegó, esto era simplemente algo de mentira, nos vamos otra vez para abajo. El proceso normal, sentimiento acompaña precio. Y luego, probablemente, se hará una nueva base, no en 3,000, sino en 6,000, 5,000, no lo sé, una base creciente, que es lo que yo creo que va a ocurrir, y a partir de allí pues volverá un nuevo impulso con más fuerza, con más intensidad y probablemente superemos los máximos históricos, pero eso lo estoy viendo yo más hacia el 2020 en adelante. O sea, digamos, este año todavía lo veo que estamos en este proceso de impulso y ahora debería venir un proceso correctivo. Es como yo lo digamos, proyecto, basado en lo que estoy midiendo ahora del mercado. Ah, no, perfecto. Sí, justamente lo que mencionas, lo de que el sentimiento sigue a precio, ¿no? Así mismo. Es tal cual lo que mencionaste inicialmente. Las noticias, o digamos lo que tratan de cubrir la prensa general, cuando estaba en el fondo de inicios del año, había siempre muchas noticias sobre la espiral de la muerte de la minería de Bitcoin, sobre que ya explotó la burbuja, a cuánto esperan tales analistas que caiga el precio y todo eso y lo otro. Y ahorita ha cambiado a la mayoría de los portales financieros y es una cosa como que ya todo el mundo y que cómo comprar Bitcoin, cómo meter Bitcoin, es loquísimo, cómo el sentimiento va cambiando así. Y ya que mencionaste como dos cosas bien separadas. Ese es un fenómeno que es muy visible. Sí, es demasiado notable. Lo que es proyección y predicción. O sea, tú esto todo lo basaste en lo que dijiste de tu proyección, es haciendo análisis técnico y análisis fundamental, que supongo que para aclararlo a quien nos escucha, el análisis técnico es más que nada verificación del precio y volúmenes en los mercados y el fundamental es más que nada lo basado a lo que le da como valor al activo, ¿no? A ver, corrígeme si tengo una teoría. Así es, sí. Entonces las proyecciones son basadas en esos análisis y en cambio las predicciones, o sea, ¿qué dices tú de las predicciones? Porque también algo que también este sentimiento que tú dices muy positivo, literal mucha gente está lanzándose predicciones, ¿no? Que 100,000 en no sé cuántos años, 10,000, etcétera. O sea, unas predicciones que generalmente pocos son las fundamentan. Entonces, a esto voy, ¿qué opinas de todas esas predicciones que dan? Y, o sea, ¿tú crees que están fundamentadas o sencillamente, no sé, capaz de tanta publicidad aquí especulando? Sí, bueno, es una cuestión de enfoque. Fíjate, yo tengo mucho, digamos que mi perspectiva del mercado es muy desde la perspectiva de un trader, pero si tú eres un inversionista de largo plazo, más así estilo Warren Buffett, es válido y eres un enamorado de un mercado y quizás hay analistas que están estudiando fundamentalmente este tema y dicen, bueno, en verdad el Bitcoin es el futuro, las cripto van a ser el futuro y se atreven a lanzar proyecciones de $200,000 el precio del Bitcoin en tanto tiempo. Bueno, son pronósticos basados probablemente en estudios fundamentales o en corazonadas muchas veces, pero es como tratar de, por ejemplo, si cuando lanzas un pronóstico de tanto tiempo y tan alejado en el futuro, yo soy de la creencia que en verdad el futuro uno no lo controla y es como decir, mira, voy a ponerte el ejemplo con la meteorología. Yo sé que hay un cambio climático en curso, es lo que dicen las mediciones, y pareciera que los huracanes cada vez van a estar más fuertes.
en cada año en la temporada de huracanes en el Atlántico y en el Pacífico. Eso es un hecho y yo puedo básicamente pronosticar que vamos a tener una temporada de huracanes muy interesante. Pero lo que no logro hacer, a pesar de eso, es poder decir que va a haber un huracán de categoría 5 que va a llegar a la costa de Florida el año que viene, más o menos al finales de agosto. Eh, aunque la tecnología ha avanzado muchísimo en el tema meteorológico y por eso es que podemos volar y montarnos en un barco y todas estas cosas y sembrar, eh, hacer comer al final del día por toda esta tecnología, todavía no podemos predecir con exactitud cuándo va a surgir el próximo huracán y dónde va a impactar. Lo que hacemos es medir. Entonces, yo hago esa analogía un poco con los mercados financieros. Yo sí puedo medir ahora mismo que hay una entrada de dinero importante al mercado de cripto, al universo cripto, que no está muerto, que se ha construido una nueva base de capital y que probablemente va a seguir creciendo en el tiempo. Lo que no sé es cuándo y dónde exactamente van a llegar los precios, pero puedo medir situaciones. Ahora mismo creo que estamos en una fase nuevamente de un nuevo ciclo alcista por las condiciones que hemos visto recientemente en el mercado cripto. Y creo que basado en eso vamos a poder, con una probabilidad bastante interesante, superar los máximos que hicimos en el pasado. Eso no creo que sea de inmediato, porque entendiendo estos procesos, los mercados se mueven, como dije, en ondas y vamos a subir y vamos a bajar y vamos a subir y vamos a bajar, pero probablemente en el tiempo vamos a lograr nuevos máximos y no sé hasta dónde vamos a llegar, si vamos a llegar a los $100,000. eh, es como a ver, por ejemplo, en el 2004 o 2002, perdón, después de la crisis financiera.com, que explotó la burbuja y Amazon llegó a valer $100 y después se cayó a $5. En ese momento preguntarle a un analista, oye, ¿a dónde crees tú que va a ir el precio de Amazon en el 2020? Entonces, alguien ahí va a lanzar sus proyecciones y quizás 100. Bueno, hoy en día el precio de Amazon es $1,900 la acción, es una barbaridad con respecto a lo que valía en el 2002. Quizás algo parecido pudiera ocurrir con el Bitcoin o quizás no, porque en el camino pueden pasar muchas cosas. Pero cada quien puede tener su perspectiva. Yo prefiero más que todo hacer un análisis de relativo mediano plazo y entender las condiciones actuales. Ahora mismo, para dejar esto claro, las condiciones son favorables. Me parece que dejamos atrás un piso, parece que hubo un cambio de tendencia importante en lo que venía ocurriendo y parece, por lo que ha ocurrido antes, que vamos a lograr nuevos máximos en el tiempo. Así que yo creo que hay luces verdes, pero hago la salvedad que, así como digo esto, entrar ahorita, por ejemplo, en niveles de $12,000 en el Bitcoin es entrar en una zona donde hay la posibilidad bastante alta de que el precio pueda bajar incluso 50% del nivel donde está hoy y es normal, absolutamente normal, para continuar su tendencia al alza. ¿Me copias un poco? Te copiamos perfecto, fuerte y claro. En términos concretos, podríamos decir entonces que los que ya tenían Bitcoin antes de que empezara esta nueva corrida, podemos quedarnos tranquilos y saber que no va a volver a bajar de $3,000, pero comprar Bitcoin en este momento no es buen negocio. Bueno, y aquí también tengo que hacer la salvedad. En el mercado cualquier cosa puede pasar, obviamente, pero las probabilidades, y hablo en términos de probabilidades, apuntan a que no vamos a ver precios por debajo de esos lows, al menos no en el corto plazo, y pudiéramos continuar viendo un desarrollo positivo. Eso significa que, bueno, eventualmente vamos a ver correcciones, pero la tendencia de fondo va a ser al alza. Hay una cosa importante, porque esto es un juego de poder armar un rompecabezas y tratar de hacer una proyección. Entonces, ¿de qué nos valemos los analistas técnicos para entender hacia dónde puede ir un mercado? Aparte del estudio mismo del propio mercado, es decir, de entender la serie de precios del propio Bitcoin y ver, por ejemplo, que en el pasado el Bitcoin logró subir triples dígitos y después corregir cercanos a 80, 70% y a partir de allí no comenzar un nuevo ciclo. Eso lo hemos estudiado, yo tengo un video en YouTube que explica un poco esos ciclos. Al final, también hay que entender el contexto alrededor y ver otros mercados. Por ejemplo, un mercado muy importante que hay que observar cuando hablamos de criptos o de criptoactivos es el mercado del propio dólar, el dólar americano. Porque
el dólar como moneda es, digamos, el método de pago y la moneda del planeta, hoy por hoy. Todavía es así. Entonces, el 70% de las operaciones a nivel global se hacen en dólares, el sistema de pago y de reserva sigue siendo en su gran mayoría en dólares, y hay una correlación que no es perfecta, pero sí hay una correlación negativa entre, cuando yo hablo de correlación es, bueno, entienden el término de una relación entre un activo y otro, que tiende a ser negativa entre el dólar y los criptoactivos. Esto tiene algo de sentido porque las criptomonedas vienen a ser como un método alternativo eh, a el sistema de pago o de funcionamiento del sistema económico global como lo entendemos o como lo hemos venido entendiendo. Entonces, digamos que si al dólar americano, y siendo el dólar el principal representante del dinero fiat del mundo, eh, le va bien, está positivo, a las criptos generalmente no les va muy bien en términos de precio, pero al revés, si al dólar empieza a irle mal o empieza a caer su valoración con respecto al resto de las monedas, a las criptomonedas eventualmente les va bien, como también les va a los commodities o a las materias primas que tienen una correlación inversa o negativa con el dólar. Entonces, eso, entender hacia dónde va el dólar también en ese contexto nos da luces de hacia dónde pueden ir los criptoactivos. Y ahora mismo, este impulso alcista que hemos visto en el mercado cripto, qué casualidad que obedece o que coincide con una importante caída que ha tenido o una importante corrección que ha tenido el dólar americano en este año, producto de toda una narrativa que, bueno, que Estados Unidos se empeña o el presidente Trump dice que hay que bajar las tasas de interés y que al final del día el dólar está muy caro con respecto al resto de las monedas y hay una guerra comercial con China. Y bueno, todos estos factores han impactado negativamente el dólar y de repente las criptos se han disparado. También hay otro elemento que es este tema de la guerra comercial ha desembocado también en cosas como sanciones, no solo guerra comercial, también un escenario de sanciones donde Estados Unidos ha sancionado a diversos países y la manera de sancionarlo es económicamente, donde se les prohíbe el uso del sistema financiero americano o digamos el uso del dólar, el SWIFT, etcétera. Y todo esto ha generado también incentivos para que se desarrollen cada vez más proyectos alternativos para poder seguir sorteando el tema de las sanciones. Entonces, lo que quiero decir con esto es que pareciera que hemos entrado en una etapa en donde hay malas noticias o noticias que no son las mejores hacia la valoración del dólar americano y por otro lado hemos visto ahora un crecimiento importante de proyectos y de cosas al universo cripto. Fíjense que esto también surge, esta subida también coincide en parte con esta noticia de Zuckerberg, que de hecho ahí te puedo preguntar, José, un poco más de los últimos acontecimientos al respecto de esta moneda Libra o este proyecto que viene a ser una suerte de contrapeso importante si se llegara a ejecutar de manera adecuada digamos, al dólar como tal, por la serie de socios y de cosas y cómo está concebida. Entonces, al final del día, hay esa cosa. Mientras ves noticias positivas para el dólar, vas a ver negativas en cripto y viceversa. Esa es una correlación que existe. Y hay que hacer la salvedad y la anotación. Correlación no es causalidad. Correcto. Ok. Y no vamos a empezar con el Libra y yo al final igual quería hablar de Libra. Antes de pasar para allá, José, espérate un segundito. A mí me asusta o me preocupa salir de mi zona de confort en aquello de estudiar las criptomonedas y de sus movimientos de mercado, que haya correlación con cosas como, por ejemplo, la adopción y la implementación de nuevas soluciones a los problemas que tiene la moneda. Yo he visto analistas que hacen una especie de análisis, oyéndote, Alberto, ahora lo veo como una especie de análisis onanista, en donde el mundo cripto es una especie de burbuja, a pesar de que el término en este sentido esté usado con mucha libertad, en donde las criptomonedas se mueven hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del nivel de adopción o el nivel de soluciones que están presentando, y no tanto dependiendo de los mercados como el mercado del dólar o si China entra o no
a los determinados juegos en los mercados. Es un montón de variables más que afectan el precio de las criptomonedas. Sin duda, eso que dices es muy importante. Yo no veo, yo en lo particular pienso, respeto la opinión de lo que pueda tener cualquier analista, pero yo he aprendido a observar los mercados desde un enfoque sistémico, ¿ok? Porque soy de la idea que no existe ningún mercado aislado. Así como tú no puedes estudiar las acciones como las acciones americanas o europeas o de cualquier mercado como un mercado aislado, porque para estudiar, por ejemplo, las acciones uno tiene que ver el mercado de bonos, que es otro mercado, un mercado de deuda. Es diferente, pero dependiendo de lo que pase con el mercado de bonos, el mercado de acciones le puede ir bien o mal también. O para estudiar el mercado de bonos, yo tengo que estudiar el mercado de divisas. Entonces, todo, en verdad, al final lo que estamos hablando es de la economía, son variables, interconexiones globales que existen, y ahora el mercado, el universo cripto se está haciendo un espacio y es otro mercado dentro de ese ecosistema donde hacen vida distintos tipos de mercados, mercados de acciones, de bonos, de monedas, digamos, fiat, y ahora hay monedas o hay criptoactivos. Entonces, por ejemplo, y te digo que esto tiene que ver porque, por ejemplo, pueden haber inversionistas o personas que dicen, bueno, yo voy a armarme una cartera de valores donde yo tengo, por ejemplo, un porcentaje de acciones, un porcentaje de deuda, hago un componente y agrego un porcentaje de criptoactivos dentro de mi valoración de la cartera. Y es mi manera de ahorrar o de invertir, etcétera. Vamos a suponer que eventualmente ocurre algo malo y hay una crisis económica, financiera, y esta persona va a necesitar vender sus activos para tener liquidez, para hacer frente a lo mejor se queda sin empleo y tiene que empezar a soltar cosas. Entonces, dependiendo de cómo vayan comportándose estos activos, esta persona va a estar dispuesta a soltar en mayor o menor medida parte de su cartera de inversión y va a empezar por los activos, usualmente así dice la teoría, más riesgosos y va a terminar quedándose con los menos riesgosos. ¿Cómo mides lo más o menos riesgoso para alguien en términos de su valoración? Bueno, básicamente está referida a la volatilidad del activo en su cartera. Cuando estoy hablando, esto es un enfoque, digamos, de mercado. Entonces, en la etapa donde está ahora mismo los criptoactivos, llegó a esta idea porque los criptoactivos tienen una característica particular muy interesante, que es una característica implícita también de todos los mercados disruptivos y nuevos. Y es que están, digamos, naciendo, pero los nacimientos no son bonitos, ¿no? Es un parto. Entonces, No, al final, para nada. Los nacimientos son messy, sangrientos, dolorosos, Exactamente. horrorosos. El que Así les es. venda que eso es bonito, nunca fue a uno. Así es. Y son, digamos que es un proceso donde la vida se hace camino y hay proyectos que se van a quedar, la gran mayoría, y habrán otros que quedarán después de pasar ese proceso de crisis que significa el nacimiento. Y ese proceso de crisis no es otra cosa que esa construcción de capital de la que yo hablaba, donde al final tú estás abriéndote un espacio en el mercado, pero lo haces de una manera volátil. Entonces, la volatilidad es un sinónimo para muchos inversionistas de riesgo. Y por eso es que ahora mismo, tal cual como están los activos, y hablemos del Bitcoin como el estandarte del mercado o el activo más líquido y más grande y más antiguo de los criptoactivos, sigue siendo un activo muy volátil, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de volatilidad desde el punto de vista de inversión, estamos hablando de riesgo. Entonces, ahora mismo, en una cartera de inversión o un inversionista va a entender a los criptoactivos como un mercado muy riesgoso. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que los mercados, como lo dijimos al principio, se mueven en un espectro de sentimientos. Y básicamente hay dos grandes fases o dos momentos importantes en los mercados. Cuando hay apetito por riesgo, lo que llaman el risk on, o sea, la gente está predispuesta a tomar riesgos, eso es porque hay buenas noticias y buenos fundamentales, hay una perspectiva bonita y clara acerca del futuro, etcétera, hay disposición a tomar riesgos, eso se ve reflejado en gente que decide comprar acciones, comprar commodities y comprar criptoactivos, desde el punto de vista estoy hablando de especulativo de inversión. Eh, y cuando hay algún suceso negativo, algún tema que hay señales de recesión,
la gente siente que se puede quedar sin empleo o va a tener menos ingresos, hay un desapetito por riesgo o una aversión al riesgo mayor que llaman o risk off, y en esas circunstancias la gente deja de querer tener activos volátiles y empieza a preferir tener activos que no tengan volatilidad, como un bono del tesoro o alguna cosa de ese estilo. O en este caso, ¿perdón? Tampoco por aquí, pero continúa. Bueno, eso hay que estudiarlo, exacto, o pudiera ser un stablecoin en el caso cripto, que para eso es que son importantes entenderlas. Y bueno, hay un tema allí donde la volatilidad va asociada al tema de riesgo, pero sin duda alguna hay una conexión, en mi opinión, entre los distintos mercados. Y lo que pase con un mercado va a terminar impactando a otro. Y todavía para mí, las criptomonedas, y esto es algo que yo he hablado en algunas exposiciones y cuando tengo conversaciones. Miren esto, a ver qué opinan ustedes dos de esto. Las cripto, o digamos el Bitcoin, ¿cuándo nace el Bitcoin? Nace en el 2009, ¿correcto? 2000, finales del 2008, inicios del 2009. Y por aquella época se enteraron los muy expertos tecnológicos, los que estaban en la movida cyberpunk y toda esta cosa muy, muy, muy adentro. Yo en verdad no me enteré del Bitcoin en el 2009, no sé ustedes, yo no en lo particular. Entonces, pero surge en el 2009 justamente en el momento más crítico de la crisis financiera del año 2008. O sea, cuando hubo una caída importantísima del sistema financiero global, donde además fue una crisis financiera bancaria, porque se tuvo que nacionalizar la banca americana temporalmente. Estábamos hablando de que los bancos más grandes como Citibank, JP Morgan, Bank of America, bueno, quebró Lehman Brothers antes de eso, que era un banco de inversión muy importante. O sea, había una crisis en el corazón mismo del sistema financiero y justo allí en ese momento donde el mercado estaba de valores, experimentando una de las crisis más importantes que ha tenido en su historia, eh, nace de alguna manera este tema de los criptoactivos. Y empieza a crecer y digamos que el mercado bueno, lo rescatan y empieza todo este rally americano que hemos visto hasta ahora, pero los criptoactivos empiezan a abrirse un espacio. Abrirse un espacio, pero lo han hecho, ellos nacieron en un entorno donde no ha ocurrido una gran crisis financiera aún. Aquí es donde voy al tema, porque hay gente que a mí me pregunta, oye, ¿tú no crees que las criptomonedas son un activo de resguardo? Esa pregunta me la han hecho mucho en el tema financiero. Cuando hablo de activos de resguardo es que cuando hay un problema, una crisis en el mundo, la gente sale a correr activos para resguardarse, ¿saben? Algunos activos. Entonces, ¿cuáles son esos activos típicamente de resguardo? Bueno, los bonos del Tesoro americano, porque están valorados como los instrumentos de menor riesgo en el mundo, todavía, los bonos del Tesoro en Estados Unidos. O comprar dólares en efectivo o comprar oro. En algunos casos, comprar cuando hay una guerra o hay un tema de mucha inflación o de crisis financiera inflacionaria, el oro es un resguardo. Ha sido un resguardo en el pasado. Entonces, hoy en día mucha gente me dice, es que las cripto pueden ser un activo de resguardo o es un activo de resguardo. Esto, miren, y aquí vengo al tema, las criptomonedas o los criptoactivos todavía no han tenido la oportunidad de ser probados en medio de una crisis financiera global. Y esto es algo que creo que es la prueba de fuego que va a venir para el tema de cripto. Y mi pregunta es, ¿los va a favorecer, los va a desfavorecer? Y yo pienso que, para yo mismo responderme, yo creo que es mi vivo ojo, una visión, pero me puedo equivocar, si mañana se prende un lío, ¿ok? Y hay se desestabiliza el sistema financiero y volvemos a ver una crisis como la que ocurrió en el 2008 o algo parecido, el mundo entra en una recesión, yo creo que vamos a ver afectados los precios de los criptoactivos también de una manera severa, pero luego, si es una crisis financiera de pérdida de confianza en el dinero fiat, puede ser de alguna manera el nacimiento estelar del verdadero bull market de los criptoactivos si eventualmente se ocurre ese switch entre lo que es la pérdida de confianza en el sistema fiat
tradicional, producto, ojo, esto no es de gratis, esto ocurre porque hay un endeudamiento masivo, porque hay un intervencionismo masivo de los bancos centrales, porque hay una serie de cosas que no están bien y que van a traer consecuencias. Pero más allá de eso, si las cripto en medio de esa crisis prueban ser un elemento que agregue valor para los ciudadanos en medio de toda esa situación, pues ahí es donde pudiéramos ver la génesis del verdadero bull market, eventualmente, de las cripto. Y ahí estoy dando como mi view más importante en el tema cripto. Hay que esperar, de alguna forma, o estar muy atento de cómo se van a comportar estos activos en medio de una crisis, porque no ha ocurrido todavía. Son muy jóvenes, ¿me entienden? Sí, te entiendo. Es, lo que se me ocurre, ya va, lo que Sí, se me sí, ocurre, perfecto. y lo que se me ocurre Perfecto que entonces mencionaste. es que Ajá, Elena. solo sabremos si las criptomonedas sobreviven y se convierten en un activo de resguardo de valor después del apocalipsis zombie. Haz algo parecido, exactamente. Porque tiene que ser probado. Al final, para que adquiera la confianza del público, tiene que haber un entorno adverso y ser probado en tiempos malos. En tiempos buenos todo es bonito y todo es chévere. Y todavía puede ser un activo especulativo, pero deja que vengan las nubes negras y que la cosa se ponga de verdad creepy, como decimos, ahí es donde hay que ver cómo se va a comportar el activo. Y si se comporta bien, y hay unas luces aquí interesantes, y es que tengo que decirles, porque a veces los cripto traders o la gente del mundo cripto solo ve cripto y no ve alrededor. Entonces, por ejemplo, esta caída que hemos tenido también en el mercado cripto hasta hace muy poco, que tuvimos un piso en el 3000, también obedeció y coincidió con una caída que hubo también en los mercados generalizada de valores. No sé si lo saben, pero en diciembre de este año, o sea, el diciembre pasado, fue el peor diciembre para el mercado americano en los últimos 90 años. El mercado se cayó casi 20 y pico por ciento. Es bastante decir que todo el mercado de acciones cayera 20%. Quizás es un número que para los criptoactivos es pequeño, pero en realidad mover toda la economía americana 20% para la baja en la valoración de las acciones es algo que no pasa todos los días. Eso pasó en diciembre y eso coincidió en parte también con un sentimiento muy negativo en cripto. Sin embargo, en la medida en que el mercado cripto estuvo muy estable, es decir, no siguió cayendo, ya había llegado a los pisos en los que eventualmente se estabilizaría. Entonces, es interesante ver que ahora, toda esta subida que hemos visto de los criptoactivos recientemente también coincide con una subida espectacular que está teniendo el mercado americano. Tiene que ver con olas de liquidez. El mercado americano hoy está en máximos históricos de todos los tiempos. Está cerrando en los 3.000 puntos para el Standard & Poor's 500. Y el mercado cripto está muy bien. Pero hay que ver eventualmente qué pasará cuando venga una crisis que está... todos los analistas serios fundamentales hablan que hay vientos recesivos en el futuro y vamos a tener una crisis pronto a nivel global. ¿Cómo se van a comportar estos activos? Y una vez que veamos ese comportamiento, podemos decir, wow, probablemente allí es donde hay la oportunidad para separar, digamos, el ruido de lo que realmente tiene valor, y allí pues se sabrá efectivamente qué es lo que pasará. Una analogía es lo que pasó con Amazon en el 99-2000. Amazon y un conjunto de compañías que estaban haciendo dinero en el universo.com subieron muchísimo en el 2000 y después los mercados que tuvieron una crisis financiera importante por un exceso de endeudamiento. Las razones son muchas. Al final esa burbuja, digamos, estas valoraciones extremas se vinieron abajo y muchas compañías se acuerdan del Banco Patagon, por ejemplo, para hablar de Latinoamérica, de proyectos.com, pets.com, etcétera, Terra, todos esos grandes portales, todo el universo.com se vino abajo, pero hubo compañías que también cayeron, pero que no dejaron de existir, que siguieron agregando valor. Hace años que no veía esa empresa. Bueno, aquí me estoy echando la cédula al piso, pero... Sí, y yo también. Pero es bonito recordar estos episodios porque es muy interesante para los traders y los inversionistas estudiar lo que ha ocurrido en los mercados en las grandes crisis. ¿Ok? Porque mientras las cosas están bien y no hay desestabilidad y todo está bonito, tendemos a creer que todo va a seguir así.
pero en realidad donde hay que ver dónde vale la pena estar es cuando ocurren los problemas y donde hay las grandes crisis. Y cuando hubo esa crisis de caída, ¿te acuerdas? El 11 de septiembre de 2001, después todo lo que pasó, las acciones se vinieron abajo, pero Amazon siguió existiendo. Y para el que hubiese analizado quiénes estaban sobreviviendo y quiénes agregaban valor, hubiese podido detectar que Amazon no quebró, siguió estando, agregó valor, siguió creciendo, y a lo mejor hubiese podido entrar a ese mercado cercano a los $10 la acción cuando luego de la crisis pasaron los malos vientos, estuvo posicionada y hoy en día sabemos lo que es Amazon. Algo así eventualmente va a ocurrir con el universo cripto, pero ojo, hay que esperar que ocurra la crisis para entender qué es lo que realmente tiene valor y luego a partir de allí puede estar la gran oportunidad de compra. Por eso es que yo no me desespero todavía o me dejo llevar por el FOMO desde el punto de vista del inversionista ahora con estas grandes subidas, porque yo todavía siento que hay un check que hay que cumplir que no ha ocurrido en el universo cripto, que es esperar que venga una crisis. No sé si entienden la idea mía en este sentido. Y hablo desde el punto de vista de la inversión. Sí, queda. Sí, yo la entiendo, o sea, como resumió Elena hace un momentico, o sea, si sucede, bueno, lo que dicen todos los analistas, cuando sucede la crisis económica, como es todavía considerado un activo muy volátil, será el primero que la gente se va a deshacer para resguardarse. Y luego, suponiendo, por ejemplo, hay una narrativa bastante extendida en el mundo cripto que Bitcoin es el oro digital, podría servir, quién sabe todavía, como un resguardo de valor y puede volver a revalorizar si, digamos, resiste el mercado cripto, Bitcoin específicamente, la próxima crisis económica. Eso en general lo que, en resumir toda tu idea, pues. Correcto. Bueno, esa es un poco mi visión, sí. Uh-huh. Y, sí. Ya va, José, espérate un segundo, porque es que estamos, apocalipsis zombie mediante, vamos a intentar cumplir la promesa que hicimos al principio de este podcast y vamos a volvernos millonarios. A ver, Alberto, vamos a aprovechar que te tenemos aquí. Yo me imagino que cuando vas a las fiestas tú eres el único que compite con los médicos por una consulta gratis, ¿no? La gente va y se sienta contigo y te dice, ¿en qué invierto para hacerme millonario, no? Bueno, vamos entonces a poner las cosas un poquito más concretas, a ver si le damos a nuestros oyentes algún insumo de valor. Sí. ¿Cuáles son las variables que deberíamos estar observando si queremos jugar por nuestro lado, no contratarte a ti, sino por nuestro lado? Aunque yo no sería el término jugar, por cierto. Sí, yo sigo usando el término jugar y apostar en esto, porque aquello de que es un análisis de datos y al mismo tiempo está metido en los sentimientos y al mismo tiempo hay que ver los mercados y al mismo tiempo la cosa mundial, da la sensación todavía de que las variables son imponderables, o sea, que son terribles. Todavía a mí me resulta una especie de alquimia los análisis de mercado, lo cual habla de mi ignorancia, obviamente, ¿no? Te pregunto, ¿cuáles son las variables que tengo que vigilar si tengo, no sé, $10 y quiero jugar de nuevo a ser analista de mercado? En el mundo cripto. No vamos a hablar del mundo del mercado bursátil normal, porque perdemos a nuestros oyentes que están interesados en el mundo cripto. Bueno, vale. Me preguntabas cuáles eran las variables más importantes. Yo creo que, digamos, para alguien que no sabe nada de análisis técnico ni fundamental, quizás lo más importante, y recapitulo un poquito, es ver si realmente, si vas a invertir en algo, si tiene sentido y tiene impacto en la sociedad de manera positiva. Entonces, vuelvo al ejemplo que hablábamos de Amazon en el 2001-2002. Si te dejabas llevar por la nube de pesimismo en aquella época, nadie hubiese dado $1 en Amazon por allá en el año 2002 después de la crisis financiera. Ahora mismo acá, digamos, para tener una perspectiva de si un proyecto va a seguir en el tiempo, yo diría que tiene que ver con ver si tiene un impacto en la sociedad real, positivo, si realmente el número de operaciones con criptoactivos, si la adopción está creciendo, si el número de operaciones está creciendo, si realmente está solucionándole la vida
o está siendo de valor agregado para los usuarios. Eso, por un lado, es una gran señal para entender si vale la pena invertir en él. Lo otro, para tener una mejor idea del timing o de hacia dónde va el precio, es básicamente aprender a leer el precio, y para eso hay que tener unas nociones básicas de análisis técnico, que es poder reconocer si existe una tendencia al alza o una tendencia a la baja en un precio de un criptoactivo. Ahora mismo, con el hecho de poder entender si realmente estamos en un mercado alcista o en un mercado bajista, creo que se adelanta bastante. Todo el año 2018 era claramente un mercado bajista en los criptoactivos, hasta inicios del 2019. Luego, esa tendencia ha venido cambiando porque hemos visto máximos y mínimos crecientes, o el precio ha venido creciendo, donde podemos, por ejemplo, lanzar un promedio móvil o una tendencia, que puede ser un promedio móvil, una media móvil, para que la gente no lo conozca, y ver si eso tiene una pendiente positiva o negativa, y simplemente entender si el mercado está en una fase alcista o bajista. Eso es como, digamos, lo más básico para saber si vale la pena invertir o no. Si ves que el mercado está en una fase bajista, es decir, ves que hacen nuevos mínimos y máximos son decrecientes, pues no vale la pena entrar hasta que esa condición no cambie, que era lo que vimos en el 2018. Ahora estamos viendo el proceso como lo que veíamos en el 2017, máximos y mínimos crecientes, un mercado claramente alcista nuevamente. Entonces, desde la perspectiva de la inversión, eso es como, digamos, las luces verdes, pero hay que entender las volatilidades y saber, poder acertar exactamente el timing para no entrar en un nivel donde podamos tener algo adverso es casi imposible. Lo que hay que entender es que si vas a entrar en un mercado alcista, aunque entres y la estructura sea alcista, puedes tener volatilidades en tu contra, con caídas, y eso no significa que el mercado tenga que irte en tu contra completamente. Es decir, hay volatilidades importantes en cripto a pesar de que estés en la tendencia correcta, y viceversa. Entonces, al final, es solamente ser conscientes que este es un mercado que tiene unas volatilidades importantes, y a grandes rasgos entender si está en una fase alcista o bajista. Yo lo resumiría así. Ahora mismo estamos en una nueva fase alcista, pero eso no significa que entrar ahorita no podamos nosotros sufrir pérdidas incluso hasta del 50%. Y eso no significa que el mercado haya cambiado su fase alcista. Puede seguirlo siendo, porque con tal de que no haga nuevos mínimos y mantenga una estructura creciente en el precio, pues estamos en esa fase. Es como, yo sé que a veces me voy y hablo muy técnicamente, pero para resumirlo es que la gente sepa ver cuando estamos en una tendencia positiva o negativa. Y lo otro es ver si realmente hay un impacto en la sociedad real, positivo o negativo. Si la gente deja de usarlo, si hay una desadopción de este mercado, si en realidad no funciona, si hay problemas técnicos, si la tecnología no tiene un impacto en la sociedad, pues sabemos que es una cosa que está condenada a fracasar en el tiempo, porque nadie apuesta por algo que al final no tiene efectividad en la realidad. Pero si eso no es así, sino que realmente hay más adopción, hay un crecimiento de la tecnología, hay nuevos proyectos y en realidad hay una mejora o se agrega valor a la sociedad, entonces estamos frente a un activo o algo que vale la pena verlo desde el punto de vista de la inversión de mediano y largo plazo, para resumirlo. Ok, entonces, voy a hacer un arqueo rapidito. ¿Qué variables hay que tomar en consideración? El nivel de adopción, si el producto agrega valor al mercado, aprender a leer el precio, si las tendencias, cómo son las tendencias, si el mercado está a la alza o a la baja. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, correcto. Son 4 variables. Y ahora te pregunto, agarro esas 4 variables, hago mis hocus pocus abracadabra y le añado la variable de los mercados no criptos. ¿Sí? Sí. Y entonces, ¿cómo manejo esa variable con respecto? Vamos a imaginar que yo junté estas 4 variables independientes que me acabas de poner, que no son tan independientes. Sí.
y digo, bueno, perfecto, ahora quiero hacer rebotar estos valores sobre los números del mercado bursátil. Muy bien, ¿Cómo lo hago? muy bien. Bueno, estarías ya ahí haciendo lo que llaman análisis intermercado, que es una disciplina del análisis técnico, donde comparas un mercado con otro y tratas de sacar algunas conclusiones. Si quieres comparar cripto con otro mercado, yo te sugeriría que lo hay que ver es el comportamiento del dólar. Es quizás el mercado más importante que tiene impacto sobre cripto. Para entender cómo estudiar el dólar, se hace básicamente viendo el comportamiento de precio de un índice que se llama Dollar Index o índice del dólar. Y eso se puede ver en varias plataformas como TradingView, por ejemplo, donde puedes conseguirlo y ver si el dólar se ha venido apreciando o se ha venido depreciando. Así como hay que saber leer si estamos en un mercado alcista en el precio del Bitcoin o cualquier cripto, también hay que aprender a ver si estamos en ese mismo análisis se aplica a la serie de precios del dólar. Y si el dólar está subiendo con fuerza, sabemos que eso no son muchos vientos a favor para no son vientos, digamos, de cola para el mercado cripto. Y si el dólar se está depreciando, ahí tenemos pues las condiciones más que favorables para que las cripto puedan surgir. Esto lo hemos visto en los rallies anteriores. En el 2017, el gran rally mediático de las criptomonedas coincidió con una caída importante del dólar americano durante todo ese año. En el 2018 vimos una importante caída que coincidió con una gran subida del dólar americano. Bueno, ese es uno. Y el otro mercado que yo sugeriría que vieran, bueno, es el mercado de riesgo de valores, el mercado de la bolsa como tal, los grandes índices de la bolsa, porque mide un poco el apetito o desapetito por riesgo. Entonces, ahí hay algo de correlación, no es que es muy exacta, pero si la gente tiene apetito por riesgo, tiende a ser favorable para el mercado cripto. Y si no tiene apetito por riesgo, sino que andan buscando cosas seguras, al menos en esta etapa en la que se encuentran los mercados cripto, pues eso no va a ser un viento de cola para cripto, sino que es un poco desfavorable. Vuelvo al ejemplo, hay que ver si ahora mismo las acciones americanas están en máximos históricos y están subiendo, eso es bueno para cripto, pero si empezara a caerse en los mercados de valores y empiezan a caer con fuerza, como fue en el diciembre y de octubre a diciembre del año pasado, eso va a tener un impacto probablemente negativo para el universo cripto porque también genera un desapetito por riesgo. Entonces, aquí es ver un poco esas fotos. No es un trabajo sencillo, es armar un rompecabezas para hacer un resumen. Bueno, si tienes la perspectiva del inversionista, es entender si te estás metiendo en algo que realmente genera valor a la sociedad, si eso sigue siendo así, si la tendencia es positiva, si a grandes rasgos el mercado tiene, digamos, una tendencia que está al alza, eso es para comprarlo, pero también reconocer las cosas que van en contra, como el impacto del dólar, por ejemplo, o una caída en el apetito por riesgo global que se mide más que todo por el comportamiento de los valores mercados. Yo soy de la idea que hay que tener un pensamiento sistémico y ver el conjunto de mercados, hacer una foto completa, un rompecabezas armado. Y me parece que el ejercicio que hicimos hoy es muy válido porque incorpora algo de análisis fundamental y algo de análisis técnico, incluso usando intermarket análisis, que es lo que hacen los pros, pero creo que cualquiera con un poquito de noción puede aprender a hacerlo y tener mucho sentido común para saber si vale la pena estar o no en un mercado particular, en este caso de criptoactivos, ¿no? Bueno, ya sabemos que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, sí, eso es verdad. Yo, porque soy una mujer práctica y no tengo mucho tiempo, lo que podría hacer, por ejemplo, es seguirte y decir, cada vez que Alberto tuitee el hashtag alerta tsunami, los criptoactivos tienen chance de subir el precio. Bueno, y yo aquí doy una sugerencia, ¿no? No solo que me sigan a mí, que sigan a mucha gente que tenga un criterio, porque al final cada quien da su visión, pero se lo tengo que decir, yo me equivoco y me equivoco mucho. Y, y la verdad es que la idea es que cada quien, y en este caso tú y yo, Elena, aprendas poquito a poco a armar tu criterio y tengas mucho,
nuevamente, aunque yo sé que es el menos común de los sentidos, pues, pero lo tengamos, porque como inversionistas hay que tenerlo. Y la clave también es dejar tratar, y yo sé que no es fácil, porque los inversionistas y los seres humanos tendemos a hacer las cosas equivocadas por el sentimiento que impacta el precio. Por ejemplo, nosotros los seres humanos, para hacerte una explicación aquí sencillita, tendemos a ser conservadores en un entorno de ganancias, es decir, cuando tenemos una posición y está ganando plata, tendemos a cerrarla muy rápido. Y cuando tenemos una posición perdedora, tendemos a dejarla correr mucho, tendemos a ser arriesgados en un entorno de pérdida. Y la fórmula es al revés. Tenemos que ser arriesgados cuando tengamos un entorno de ganancia, es decir, cuando tenemos una posición que está positiva y está ganando plata, tenemos que tener la paciencia suficiente para dejarla correr. Y cuando tenemos una posición que está negativa, es decir, entramos y el mercado se nos vino en contra, nos tienen que picar las manos para liquidar nuestras pérdidas de forma temprana y no hacer que las cosas se pongan peor. Por ponerte el ejemplo, si en el 2017 usted compró Bitcoin en 14,000, no había que esperar hasta que llegara a los $3,000 en el 2018 para cerrar esa posición, porque luego el mercado da oportunidad de volver a entrar. Y si hubiese entrado en el 2017 tempranamente, por allá en los 3,000 o 4,000, no había que salirse en los 5,000 porque obviamente llegó a 20,000. Decirlo es muy fácil, el tema complicado es vivirlo y hacerlo porque lidiamos con la emoción que nos va a hacer movernos. Entonces, bueno, ese es el tema. Hacer trading e inversión no es un tema de física cuántica, no es un tema, todo se resume en comprar barato y vender caro, o vender caro y comprar barato. Lo complicado es la ejecución por los sentimientos encontrados en esta actividad. Bueno, me parece fantástico como frase de cierre. Por favor, oyentes, si quieren hacer dinero en el mercado, no sigan su corazón. Exactamente, muy bien dicho. Déjenselo para sus novias, sus novios, su pareja, su esposo, pero en verdad en los mercados no hay que enamorarse. Eso es un tema que suena un poco frío, pero ese es el consejo, ese es con lo que hay que lidiar todos los días. Ahora, si usted es un inversionista de largo plazo, lo mejor consejo que le puedo dar es compre y olvídese, cierre, no vea las pantallas más nunca y ábrala dentro de 10, 15 años para que no sufra los vaivenes del propio mercado. Preferiblemente justo antes del apocalipsis zombie. Preferiblemente, exactamente. Y si usted no ha entrado y llega el apocalipsis zombie o cualquier crisis financiera, esté muy atento porque ahí es donde en Río Revuelto es donde se hacen las mejores pescas. Y allí es donde van a venir las oportunidades más interesantes para comprar, en medio de todo ese sentimiento negativo. Nada, solo iba a agregar eso, que la actividad de trading tiene que ser muy aburrida. No tiene nadie que verlo así demasiado a seguirse por la corriente ni las tendencias, sino más bien tiene que ser súper fría y súper pensada y racionada. Bueno, yo no había dado los datos al principio, pero ahora que ya sabemos todo el valor que tiene, no puedo dejar de darlos. Por favor, si tienen dudas, si quieren saber más, si quieren enterarse de cómo van las tendencias, @acárdenasfx es el Twitter de Alberto Cárdenas, para que se den vida allí y estén alertas a los hashtags que ya hemos mencionado. De nuevo, muchas gracias, Alberto. Ha sido una experiencia sumamente enriquecedora y educativa. Está abierto este podcast, las puertas están abiertas completamente para ti. Cuando quieras volver, estás muy invitado. Muchas gracias, José, que hoy peleó con su micrófono y con todos los problemas técnicos que tuvimos. Gracias de nuevo por servirme de acompañante y de apoyo moral. Gracias. Oye, Elena, bueno, muchas gracias por la invitación y yo encantado de haber compartido este rato, este café, hablando de criptoactivos, y gracias a José también por estar ahí y estar participando en esta conversación. La verdad es que este no es un tema para mí, aunque yo estudio mercados, no ha sido un tema sencillo. Yo estoy aprendiendo todos los días, aprendo de personas como ustedes, y aquí nada está escrito en piedra. Todos los días se aprende, y se aprende un poco por producto de estas conversaciones tan enriquecedoras. Entonces, gracias nuevamente. Y bueno, estoy totalmente a la orden, ¿ok? Un abrazo a ambos.
Gracias por, al público que escucha. Gracias por venir, Alberto. Y disculpen por los problemas técnicos con mi micrófono. Gracias, Elena. Un besote, José. Un besote, Alberto. Nos vemos en el próximo episodio de En Consenso. Estas charlas en consenso hacen parte de Criptonoticias, el periódico especializado en Bitcoin líder en habla hispana. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, en la web criptonoticias.com y ahora en formato podcast, donde sea que escuches tus podcasts. Gracias por acompañarnos.